Kim se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado mientras parpadeaba ante la intensa luz artificial que le inundaba la vista. La fría superficie metálica bajo ella era implacable, y al intentar incorporarse, una oleada de mareo la invadió. La habitación era austera, con las paredes resbaladizas y brillantes como la piel de un depredador. El pánico la invadió al observar su entorno. El espacio reducido, la ausencia de ventanas y el eco de voces lejanas e ininteligibles que reverberaban por los pasillos. Se frotó los ojos, intentando sacudirse los restos de sueño y confusión. ¿Dónde estoy?, susurró al vacío, con una voz apenas audible, impregnada de los restos del miedo. Le temblaban las manos mientras se apartaba el pelo enredado de la cara, y la comprensión la golpeó con fuerza. Esta no era su habitación, no era su hogar. La ropa que vestía le parecía extraña, hecha jirones y manchada. Nada que ver con los vibrantes conjuntos que tanto había amado. A Kim se le encogió el corazón al verse reflejada en la superficie reflectante de la pared. Su atuendo, antes brillante, estaba reducido a jirones, sus rodillas raspadas y magulladas, su piel pálida y sucia. Parecía un fantasma en un mundo de colores brillantes y formas extrañas. De repente, la puerta metálica se abrió con un siseo, y Kim se estremeció, retrocediendo instintivamente. Un grupo de seres se encontraba en el umbral, sus formas retorciéndose y ondulando bajo la luz. No se parecían a nada que hubiera visto jamás. Pieles brillantes en tonos azules y verdes, extremidades alargadas y ojos que brillaban con picardía. Una risa brotó de ellos. Un sonido agudo y burlón que le provocó escalofríos. «Mira a la terrícola», chilló uno de ellos, señalándola con un dedo delgado. «¡Qué criatura tan triste! Te perdiste, pequeña», intervino otro, con la voz llena de sarcasmo. «Esto no es un patio de recreo. Esta es la Academia Galáctica». Las mejillas de Kim se sonrojaron de humillación. Se encogió, intentando hacerse invisible mientras seguían burlándose. Hablaban a ráfagas rápidas, su lengua alienígena, una cacofonía de sonidos que le daba vueltas la cabeza. La risa resonaba en sus oídos como una campana insistente, cada nota un recordatorio de su vulnerabilidad. «¡Basta!». Una voz autoritaria atravesó el ridículo, silenciando a sus torturadores. Una figura imponente dio un paso al frente, alta y majestuosa, con un aire de autoridad que exigía respeto. Kim reconoció a esta como una instructora por los fugaces recuerdos de su secuestro. Una criatura de piel plateada y rasgos afilados. «No intimidarás a nuestra nueva estudiante. Está aquí para aprender». El corazón de Kim se aceleró al mencionar el aprendizaje. ¿Era este lugar una escuela? La idea la aterrorizó e intrigó a la vez. Miró a su alrededor, esperando una salida. Pero las paredes metálicas no ofrecían consuelo. Los alienígenas se dispersaron, sus risas se desvanecieron en la distancia, dejándola sola con la instructora. «Ven». La instructora le hizo una seña para que la siguiera. A regañadientes, Kim se puso de pie, con las extremidades pesadas, como si las hubiera abrumado el ridículo y la confusión. Salió al pasillo. El aire vibraba con energía y las paredes palpitaban con un brillo sobrenatural. Caminaron en silencio, mientras la instructora la guiaba hacia las profundidades de la academia. Al entrar en el comedor, Kim se quedó sin aliento. La sala era enorme, llena de mesas ocupadas por estudiantes de diversas especies alienígenas, cada una más extraña que la anterior. Sus colores eran brillantes y vívidos, sus formas fluidas y gráciles. Risas y charlas llenaban el aire. Pero en cuanto Kim entró, todas las miradas se posaron en ella. La sala quedó en silencio, una quietud inquietante envolvió el espacio mientras observaban su aspecto desaliñado. «Miren, la terrícola». Una voz rompió el silencio. El corazón de Kim se encogió al oír la risa, cruel e implacable, estallar de nuevo. ¿Acaso sabe comer con esas manos? Una chica de piel iridiscente se burló.
Tal vez cree que todavía está en su patético planeta. Otra añadió, con un tono desbordante de desdén. Qin sintió que la humillación la invadía, le ardían las mejillas mientras se quedaba congelada en el sitio. Quería desaparecer, encontrar un agujero donde meterse. Pero en lugar de eso, se obligó a adentrarse más en el pasillo, aferrándose a su ropa hecha jirones como si fuera un escudo. Eligió una mesa vacía en un rincón, con la esperanza de pasar desapercibida. Al sentarse, aún podía oír los susurros y las risas que resonaban a su alrededor. Palabras como dagas, que perforaban su confianza. Picó la extraña comida de su plato, intentando ignorar las miradas. Era una mezcla de colores y formas, algunas brillando bajo la luz artificial, otras latiendo suavemente. Respiró hondo y dio un pequeño mordisco. El sabor explotó en su boca. Dulce, agrio y completamente extraño. Mientras masticaba, la atención de Qin se centró en un grupo de estudiantes sentados cerca. Su conversación era en voz baja pero ferviente. Se inclinó, curiosa a pesar de sí misma. «¿Has oído hablar del arte prohibido?», susurró uno de ellos, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchara. «Dicen que puede cambiarlo todo». «Sí, pero es peligroso», respondió otro, con los ojos abiertos de miedo y emoción. «Quienes intentan dominarlo, desaparecen». El corazón de Qin se aceleró al mencionar el arte prohibido. ¿Qué podría ser? Las palabras flotaron en el aire como una promesa, encendiendo una chispa de curiosidad en su interior. A pesar del ridículo al que se enfrentaba, una pequeña chispa de determinación comenzó a despertar. ¿Y si este antiguo arte fuera su oportunidad de cambiar su destino, de darle la vuelta a la tortilla a sus captores? ¿Crees que alguien podría realmente aprenderlo?, preguntó un tercer estudiante, con la voz apenas por encima de un susurro. «Solo los valientes», respondió el primero. Su tono estaba teñido de una mezcla de admiración y miedo. «Pero si lo haces, podrías volverte poderoso. Podrías enfrentarte a ellos». La mente de Qin corría mientras asimilaba sus palabras. Poder. Enfrentarse a ellos. Era lo que había anhelado desde que despertó en esta fría prisión alienígena. El corazón le latía con fuerza en el pecho, cada latido alimentaba su determinación. Quizás había una salida a esta pesadilla. Una forma de recuperar su dignidad y fuerza. Mientras la conversación se apagaba, Qin se enderezó, mirando alrededor del comedor. Sus ojos recorrieron a sus compañeros. Sus risas ahora eran un zumbido de fondo en lugar de una agresión. Sintió un fuego desconocido encendiéndose en su interior. Una sensación de propósito que había estado latente desde su secuestro. «Oye, terrícola», llamó una voz desde el otro lado del pasillo, sacándola de sus pensamientos. Era un chico con escamas que brillaban como gemas preciosas. «¿Vas a comer eso?». Qin lo fulminó con la mirada, con las mejillas sonrojadas de ira. «Es mío», espetó, sorprendiéndose incluso a sí misma con la fuerza de sus palabras. La risa se reanudó. Pero esta vez, se sintió diferente. Había hablado. Se había afirmado, por pequeña que fuera la victoria. Mientras las burlas la invadían, Qin se dio cuenta de que la chispa de determinación ya no era solo un destello. Era una llama. Buscaría el arte prohibido, ahondaría en sus misterios y quizás, solo quizás, encontraría la manera de cambiar su situación. Con renovada determinación, Qin terminó su comida, con la mente llena de posibilidades. No seguiría siendo una víctima en este mundo alienígena. Aprendería, crecería y descubriría los poderes ocultos en su interior. El camino que la esperaba era incierto, pero por primera vez desde su secuestro, Qin sintió una oleada de esperanza. La academia no quebrantaría su espíritu. En cambio, se convertiría en el crisol donde forjaría su destino. Qin se deslizó por los pasillos tenuemente iluminados de la Escuela Galáctica, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las paredes metálicas brillaban con una luminiscencia alienígena, proyectando sombras inquietantes que danzaban a su alrededor.
Había oído rumores de los demás estudiantes sobre una biblioteca oculta en las profundidades del edificio, un lugar donde se rumoreaba que se almacenaba el conocimiento del arte marcial prohibido. La idea de descubrir una forma de cambiar su destino encendió una llama en su interior, impulsándola a buscar ese santuario. Al doblar una esquina, las luces parpadeantes del techo zumbaron, y se detuvo a escuchar. Los ecos de las risas y burlas de sus compañeros flotaban en el aire, un recordatorio de su aspecto desaliñado y el ridículo al que se enfrentaba. Pero Qin dejó esos pensamientos a un lado. Necesitaba concentrarse en su objetivo. Respiró hondo y siguió adelante, rozando con los dedos las frías superficies metálicas mientras se abría paso por aquel terreno desconocido. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de búsqueda, Qin se topó con una pesada puerta adornada con intrincados grabados que brillaban tenuemente. Dudó un momento, con el pulso acelerado por la emoción y el miedo, luego extendió la mano y la abrió. La puerta crujió amenazadoramente al abrirse, revelando una vasta biblioteca en penumbra, con el aire cargado de polvo y olor a papel viejo. Filas y filas de textos antiguos cubrían las paredes, con los lomos agrietados y descoloridos, pero aún guardaban secretos esperando ser descubiertos. Los ojos de Qin se abrieron de par en par al entrar, olvidando por un momento su inquietud. La biblioteca parecía viva, como si el conocimiento contenido en sus paredes le susurrara, invitándola a explorar. «¡Guau!», susurró para sí misma, su voz apenas audible en el ambiente silencioso. Se adentró en la habitación, rozando con los dedos las superficies de los tomos, cada uno una potencial puerta de entrada para comprender sus nuevas habilidades. Tras varios minutos explorando, la mirada de Qin se posó en un tomo particularmente polvoriento que descansaba sobre un pedestal en el centro de la habitación. Parecía antiguo, con la cubierta de cuero agrietada y desgastada. El título era apenas legible, pero pudo distinguir las palabras, El camino de los antiguos. Intrigada, se acercó al libro, con el corazón acelerado por la anticipación. Al abrirlo, una nube de polvo se elevó en el aire, provocándole tos. Agitó la mano para dispersar las partículas y se acercó, recorriendo con la mirada las intrincadas ilustraciones que llenaban las páginas. Las imágenes representaban movimientos fluidos y poderosos, guerreros y posturas gráciles que parecían irradiar energía. Qin sintió una extraña conexión con las ilustraciones, como si la llamaran, resonando con algo en su interior. «Podría ser esto», murmuró para sí misma, recorriendo con el dedo una de las imágenes. «Podría ser esta la clave para cambiarlo todo». Con renovada determinación, Qin comenzó a estudiar el texto, con la mente llena de posibilidades. Leyó sobre el antiguo arte marcial, sus orígenes envueltos en misterio y el increíble poder que otorgaba a quienes lo dominaban. Las descripciones de sus técnicas la llenaron de esperanza, despertando un feroz deseo de aprender. «Concéntrate, Qin», susurró, recogiéndose el pelo despeinado tras las orejas. «Puedes hacerlo». Tras memorizar algunos movimientos clave de las ilustraciones, decidió practicar. Necesitaba un espacio donde pudiera entrenar sin miedo a ser descubierta. Qin recordó una pequeña cámara que había encontrado durante sus exploraciones, escondida tras una serie de cajas viejas. Era el lugar perfecto, un santuario oculto donde podía perfeccionar sus habilidades sin interrupciones. Recorriendo la biblioteca a toda prisa, el corazón de Qin latía con fuerza de emoción y nervios. Recorrió los laberínticos pasillos hasta encontrar la cámara. Una habitación pequeña y tenuemente iluminada, con el espacio justo para moverse con libertad. Las paredes estaban adornadas con extraños símbolos que parecían latir con energía, y sintió un escalofrío recorrerle la espalda al entrar. Respirando hondo, Qin se centró en el centro de la habitación. Cerró los ojos, recordando los movimientos que había absorbido del tomo. Al abrirlos, comenzó a repetir la primera técnica. Un elegante movimiento de brazo seguido de un giro de cuerpo. Al principio, sus movimientos eran torpes y desmañados. Tropezó,
casi perdiendo el equilibrio, pero superó la frustración. Sigue, se animó, su voz resonando suavemente en la cámara. Tienes que seguir. Con cada intento, se encontraba mejorando. La energía interior comenzaba a despertar. Fluía por sus venas como fuego, vigorizándola mientras practicaba. Quien podía sentir los sutiles cambios en su cuerpo, sus músculos respondiendo a los movimientos como si despertaran de un largo letargo. De repente, un destello de luz captó su atención por el rabillo del ojo. Se giró y vio un aura brillante que rodeaba sus manos, provocándole una exclamación de sorpresa. «¿Qué es esto?», exclamó, contemplando con asombro la energía brillante que parecía latir al ritmo de sus movimientos. Animada, Kim continuó su práctica, esforzándose por replicar las técnicas más complejas. La energía se intensificó, envolviéndola como un capullo mientras se movía con creciente fluidez. Se sentía poderosa, conectada a algo mucho más grande que ella misma. «Puedo sentirlo», gritó. Su voz era una mezcla de emoción e incredulidad. «Realmente puedo sentirlo». Mientras practicaba, comenzó a notar cambios no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Pensamientos que antes habían sido confusos y llenos de miedo comenzaron a agudizarse. La claridad la inundó como una marea. Podía ver los movimientos desplegándose ante ella, cada técnica revelando capas de complejidad que insinuaban un potencial aún mayor. «Tal vez no sea tan indefensa como pensaba», murmuró, y una sonrisa rompió su incertidumbre anterior. Pero tan rápido como la alegría burbujeaba en su interior, una sombra de duda se coló. La risa de sus compañeros de clase resonó en su mente, burlándose de ella con recuerdos de burla. ¿Y si fracasaba? ¿Y si se esforzaba al máximo solo para encontrarse con más desprecio? Kim negó con la cabeza, disipando la negatividad que amenazaba con consumirla. «No», declaró con firmeza y voz firme. «No dejaré que me definan. Voy a dominar este arte». Con renovada determinación, se sumergió en su entrenamiento, volcando cada gota de determinación en cada movimiento. La cámara a su alrededor latía con energía, y sintió como si estuviera accediendo a una antigua fuente de poder. Mientras practicaba hasta altas horas de la noche, los límites de su antiguo yo comenzaron a disolverse, revelando a la guerrera que llevaba dentro. Las horas pasaron desapercibidas. El destello de su nueva energía iluminaba la cámara como un rayo de esperanza. Kim ya no era solo una chica asustada con ropas andrajosas. Se estaba convirtiendo en algo extraordinario. Cada movimiento la acercaba a la verdad de quien estaba destinada a ser, y con cada instante que pasaba, sentía que el arte marcial despertaba el potencial que yacía latente en su interior. Al terminar su sesión de entrenamiento, respirando con dificultad, Kim permaneció de pie en el centro de la cámara, con el sudor brillando en su frente. Estaba agotada, pero eufórica. Su corazón latía con la esperanza. Los ecos de las risas de sus compañeros se desvanecieron en el fondo, reemplazados por el latido constante de su propio corazón. Un recordatorio de que ya no era una víctima, sino una contendiente. «Encontraré la manera», juró en voz baja, con la determinación grabada en su rostro. Con esa promesa resonando en su interior, Kim abandonó la cámara oculta y se adentró en las sombras de la escuela, lista para afrontar lo que le aguardara. Estaba lista para abrazar su destino, fuera cual fuera. Kim se encontraba en el centro de la cámara de entrenamiento, respirando entrecortadamente, mientras se preparaba para otra sesión de práctica. La tenue luz parpadeaba sobre ella, proyectando sombras alargadas de su pequeño cuerpo contra las frías paredes metálicas. Aún podía oír los ecos de las risas y burlas de sus compañeros resonando en su mente. Un cruel recordatorio de su lugar en esta escuela alienígena. Se estremeció al recordar sus rostros burlones, sus vibrantes colores y sus extraños rasgos que parecían brillar con una alegría retorcida mientras se burlaban de su aspecto desaliñado. «Miren a la humana. Cree que puede luchar», gritó uno de ellos, con la voz llena de desdén. Otro intervino,
con una sonrisa pícara extendiéndose por su rostro alargado. Quizás se tropiece con sus propios pies. Pero Qin no iba a dejar que eso la definiera. Ya no. Respiró hondo, centrándose mientras recordaba el antiguo arte marcial que había estudiado en secreto. Los movimientos que había practicado en soledad comenzaron a arremolinarse en su mente, llenándola de un propósito. Había despertado algo en su interior, un poder latente que ansiaba ser liberado. Al adoptar la primera postura, sus extremidades se sentían extrañas pero fluidas. Se concentró, aprovechando cada gramo de energía que había cultivado durante sus sesiones clandestinas. Los brazos de Qin fluían con gracia mientras cambiaba de forma, cada movimiento más nítido y preciso que el anterior. El aire a su alrededor parecía vibrar con una intensidad renovada, y sintió la energía correr por sus venas. Mantén el centro del cuerpo firme, Qin. Respira. Se susurró a sí misma un mantra para superar la frustración de sus fracasos anteriores. El recuerdo de las risas de sus compañeros se convirtió en combustible, encendiendo un fuego en su interior. Pateó con férrea determinación, cortando el aire con el pie, y el sonido resonó en las paredes como el chasquido de un látigo. Sin embargo, en medio de su entrenamiento, una repentina oleada de ira la invadió, abrumando sus sentidos. Era como si la esencia misma de sus sentimientos se hubiera manifestado en una fuerza tangible, impulsando su cuerpo a moverse con mayor ferocidad. Ejecutó una serie de rápidos puñetazos, cada uno resonando con la intensidad pura de su furia. Su ropa harapienta ondeaba a su alrededor, pero ella apenas lo notó. Era el poder lo que importaba ahora. Con cada instante que pasaba, Qin sentía que evolucionaba. La luz en su cámara de entrenamiento parpadeaba, como si reaccionara a su energía. Se detuvo brevemente, jadeando, y se secó una gota de sudor de la frente. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia oscura y amenazante, flotando, justo al borde de su conciencia. Se tambaleó hacia atrás, sobresaltada, al ver una imagen parpadear ante sus ojos. Una figura oscura se alzaba envuelta en sombras, con rasgos indefinidos pero que irradiaban un aura de poder y malicia. El corazón de Qin se aceleró mientras lidiaba con la sensación de conexión con esa figura. Era como si la figura fuera un reflejo de su propio potencial, oscura pero seductora, susurrando promesas de fuerza y venganza. ¿Quién eres?, jadeó Qin, con la voz temblorosa al hablar al vacío. La figura permaneció en silencio, su presencia se arremolinaba a su alrededor como humo denso, invitándola a abrazar la oscuridad. El miedo la agarró momentáneamente, pero lo apartó, recordando el propósito que la había llevado a ese momento. No dejaré que me controles, declaró desafiante. Seas lo que seas, encontraré mi propio camino. Con renovada determinación, Qin reanudó su entrenamiento, canalizando su ira y miedo en cada movimiento. La figura se desvaneció, pero su esencia permaneció en el fondo de su mente, instándola. La instó a profundizar. Se encontró ejecutando técnicas con una precisión recién descubierta, su cuerpo moviéndose como guiado por una fuerza invisible. Pasaron las horas, aunque Qin había perdido la noción del tiempo. La cámara de entrenamiento se había convertido en un santuario, un lugar donde podía liberarse del peso de su vergüenza y abrazar el poder que estaba liberando. Pero mientras se preparaba para irse, un repentino estruendo resonó con su voz. Ella mantenía la cabeza fuera de su refugio oculto, sacándola de su concentración. «Oye, humana, ¿qué haces ahí dentro?», preguntó una voz burlona, seguida de un coro de risas. El corazón de Qin se encogió. Reconocía las voces demasiado bien. Sus compañeros la habían encontrado. Desesperada por esconderse, se escondió tras una gran columna, con la respiración entrecortada. Al asomarse por la esquina, vio a un grupo de estudiantes alienígenas reunidos afuera. Sus vibrantes colores y formas grotescas contrastaban marcadamente con su propia apariencia desaliñada. Habían venido a regodearse, a recordarle su inferioridad.
Tal vez esté tratando de aprender a... Vuela, dijo uno de ellos con desdén, agitando los brazos burlonamente. Los demás estallaron en carcajadas, y sus burlas resonaron por la cámara. Quien apretó los puños, la ira volvió a hervir en su interior al sentir que su ridículo la hería más profundamente que cualquier herida física. Vamos a ver si por fin ha aprendido a dar un puñetazo, gritó otro, y empezaron a empujar la puerta, probando su resistencia. El pánico se apoderó de Qin, y supo que tenía que escapar. Se movió en silencio por las paredes, con el corazón acelerado, mientras buscaba una salida. Su mente se llenaba de pensamientos de humillación, y podía sentir como la oscuridad, antes de volver a infiltrarse en sus pensamientos. Pero no los dejaría ganar. No esta vez. Justo cuando se acercaba a la salida, la puerta se abrió con un fuerte estruendo, y se encontró cara a cara con un alienígena imponente, con los rasgos retorcidos en una sonrisa cruel. Ahí estás. Pensamos que podrías estar escondido. Se burló. Dando un paso adelante para bloquear su escape, el corazón de Qin latía con fuerza al sentirse acorralada. Pero en ese momento, la imagen de la figura oscura volvió a su mente. Podía sentir la energía surgiendo dentro de ella, un poderoso recordatorio de su entrenamiento. Respiró hondo, se centró, y luego se lanzó hacia adelante. «Quítate de mi camino», gritó, canalizando su ira en un poderoso golpe dirigido al abdomen del alienígena. El golpe impactó con una fuerza resonante, sorprendiendo al alienígena. Se tambaleó hacia atrás, aturdido momentáneamente, y Qin aprovechó la oportunidad para pasar corriendo. Mientras corría por los pasillos tenuemente iluminados, podía oír los gritos de sus compañeros de clase detrás de ella, cuyas risas ahora eran reemplazadas por la sorpresa. «Acaba de golpearlo», jadeó alguien con incredulidad. Pero Qin no se detuvo a mirar atrás. Sintió una oleada de euforia recorriéndola. Por primera vez desde su secuestro, sintió un destello. Una sensación de confianza se encendió en su interior. El poder que estaba despertando era real, y comenzaba a comprender el alcance de sus habilidades. Qin sabía que tendría que enfrentarse de nuevo a sus captores, pero ahora estaba armada de conocimiento y fuerza, lista para afrontar lo que le aguardara. Su viaje apenas comenzaba, y con cada paso que daba, sentía la oscura figura acechando en las sombras, esperando a que abrazara plenamente el potencial que había despertado en su interior. Y mientras recorría los laberínticos pasillos de la escuela, juró que ya no sería una víctima. Qin estaba lista para contraatacar. Qin caminó con cautela por los pasillos tenuemente iluminados de la arena subterránea, el aire cargado de anticipación y una inquietante mezcla de emoción y temor. Qin caminó con cautela por la oscuridad. Las paredes vibraban con una tenue luminiscencia, proyectando sombras espeluznantes que danzaban a su alrededor mientras se dirigía hacia los estridentes vítores y rugidos que resonaban en el foso de combate. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Pero los susurros de su recién descubierta arte marcial resonaban en su mente, impulsándola a seguir adelante. Había entrenado incansablemente, perfeccionando sus habilidades, y ahora estaba a punto de demostrar su valía. Al llegar a la entrada, la cacofonía de la multitud la envolvió. Qin se detuvo, con el corazón acelerado, mientras observaba la arena. Un enorme foso circular se extendía ante ella, rodeado por un círculo de espectadores alienígenas coloridos y burlones. Sus grotescas formas se retorcían de emoción, sus rasgos afilados iluminados por luces duras y pulsantes. La arena contrastaba marcadamente con sus experiencias previas en la escuela. Aquí, la risa se teñía de algo más oscuro, una emoción primaria que le provocó escalofríos. En el centro de la arena, dos figuras luchaban en combate. Una era un alienígena imponente, con la piel verde moteada y escamas iridiscentes que brillaban bajo las luces. El otro, un estudiante más pequeño, apenas tenía una oportunidad mientras luchaba por evadir los implacables ataques de la bestia. Qin sintió una oleada de empatía. Para el luchador más pequeño,
pero su atención se centró rápidamente en la imponente criatura, que rugió triunfante al asestar un golpe devastador. La multitud estalló en vítores, sus voces fundiéndose en una caótica sinfonía de emoción. «Vamos, acabemos con él», gritó un espectador con voz aguda y burlona. El entusiasmo de la multitud provocó una oleada de miedo en Qin. Este era un mundo donde el dolor era entretenimiento, y debía tener cuidado. La determinación de Qin se endureció. Había llegado demasiado lejos como para ceder ahora. Los susurros del arte marcial prohibido la llenaron de propósito. Si quería cambiar su destino y ganarse el respeto, tendría que entrar en la arena ella misma. La idea la estremeció y respiró hondo, preparándose para lo que le esperaba. Al avanzar, la multitud se volvió hacia ella y los vítores se desvanecieron en un murmullo bajo. Qin sintió el peso de sus miradas, una mezcla de escepticismo y curiosidad. Se acercó al centro del foso, con el corazón un fuerte latido en su pecho. El imponente alienígena volvió su atención hacia ella, con una sonrisa burlona dibujando sus grotescos rasgos. «¿Qué es esto? Una pequeña humana cree que puede pelear», bramó, con palabras destiladas de desdén. La multitud estalló en carcajadas, y el sonido reverberó en las paredes metálicas de la arena. Qin apretó los puños, sintiendo la incomodidad de la vergüenza. Pero bajo esa vergüenza se extendía una creciente determinación. «No estoy aquí para ser un saco de boxeo», respondió con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «Estoy aquí para pelear». La risa del alienígena se apagó, reemplazada por un sordo rumor de intriga. «Muy bien, entonces. Veamos qué tienes». Se abalanzó hacia adelante, su enorme puño blandiendo hacia ella. El tiempo pareció detenerse mientras Qin recordaba los fluidos movimientos del arte marcial que había estado practicando. Se hizo a un lado, evitando por poco el golpe, y sintió una oleada de adrenalina correr por sus venas. El cuerpo de Qin se movió casi instintivamente al adoptar una postura, con los pies firmemente plantados en el suelo. Los movimientos fluidos la conectaron con la energía que la rodeaba. Cuando el alienígena volvió a atacar, ella giró, siguiendo el ritmo del arte marcial. Contraatacó, aprovechando su menor tamaño, y su puño impactó en el abdomen del alienígena. El impacto le envió una onda expansiva por el brazo, pero sintió una oleada de euforia. La multitud jadeó, y la risa fue reemplazada por una exclamación colectiva de sorpresa. «¿Qué? ¿Qué?», gruñó el alienígena, tambaleándose hacia atrás con incredulidad. Qin vio la oportunidad y siguió adelante, volviéndose más segura y fluida. Desató una serie de golpes, cada uno una más precisa que la anterior, aprovechando la energía oculta que la embargaba. El cuerpo de Qin, antes escéptico, ahora observaba en un silencio atónito como ella contraatacaba con una ferocidad inesperada. «¿Crees que puedes ganar?», gruñó la alienígena, recuperando el equilibrio. Cargó contra ella de nuevo, pero Qin estaba lista. Esquivó el ataque, aprovechando el impulso de la alienígena, y le asestó una rápida patada en la espalda. La criatura se tambaleó hacia adelante, estrellándose contra el suelo con un golpe sordo. La arena estalló en caos, los espectadores rugieron de emoción. Sus burlas se transformaron en vítores de admiración. El corazón de Qin se aceleró al comprender el poder que poseía. Había accedido a algo más profundo que el arte marcial. Era una conexión consigo misma, una revelación de su fuerza. Ya no era la chica asustada que había sido ridiculizada en el comedor. Era una luchadora. Mientras la alienígena luchaba por levantarse, Qin sintió una oleada de confianza. «Me subestimaste», declaró con voz resonando con fuerza entre la multitud. «Y ahora verán de lo que soy realmente capaz». Con un último impulso de energía, se lanzó al aire, ejecutando una serie de giros y patadas que dejaron a la multitud sin aliento. Aterrizó con gracia, con los pies firmemente plantados en el suelo, y se enfrentó a su imponente oponente una vez más. El alienígena, visiblemente conmocionado,
Cargó contra ella con renovada furia, pero Qin estaba lista. Se esquivó de nuevo, esta vez usando el propio peso del alienígena contra él, y con un poderoso golpe, lo estrelló contra el suelo una vez más. La multitud estalló, sus vítores resonando por la arena como un trueno. Qin se quedó de pie junto a su oponente derrotada, respirando con dificultad pero llena de una sensación de triunfo. Lo había logrado. Había demostrado su valía en la arena y, por primera vez, sintió un sentido de pertenencia. Los abucheos se habían transformado en aplausos, y pudo ver el respeto en los ojos de sus compañeros. Después de todo, no eres solo un humano. Uno de los espectadores gritó, y la multitud rugió. De acuerdo. El corazón de Qin se llenó de orgullo, pero bajo la superficie, un pensamiento persistente persistía. Esto era solo el comienzo. Había accedido a un poder que parecía antiguo y formidable, pero sabía que había verdades más profundas esperando ser descubiertas. Mientras la arena se calmaba lentamente, Qin dio un paso atrás, respirando con dificultad. El imponente alienígena yacía derrotado, y por un momento, se permitió disfrutar de la gloria de su victoria. Pero incluso allí, recibiendo los vítores de sus compañeros, no podía evitar la sensación de que este era solo un paso en un viaje mucho más grande. Había despertado algo dentro de sí misma, y necesitaba comprender su verdadero significado. Con el corazón aún acelerado, Qin se giró para abandonar la arena, con la mente llena de posibilidades. Había enfrentado sus miedos y salido victoriosa, pero las sombras de sus captores se cernían más grandes que antes. El camino por delante era incierto, y al regresar a los oscuros pasillos de la escuela, juró descubrir los secretos que se escondían en su interior. Y el antiguo arte marcial que había cambiado su destino para siempre. Qin se encontraba en el centro de la arena, con la adrenalina corriendo por sus venas mientras los ecos de su inesperada victoria resonaban en su mente. Las burlas de la multitud se habían transformado en un respeto vacilante, y por primera vez desde su secuestro, sintió un destello de esperanza. Pero a medida que los vítores se desvanecían, un nuevo peso se posó sobre sus hombros. ¿Qué había logrado realmente? La emoción de la victoria duró poco, eclipsada por la comprensión de que era solo un peón en un juego mucho mayor. Pasaron los días, y la notoriedad de Qin dentro de la escuela creció. Ya no era la chica harapienta que había tropezado con los pasillos alienígenas. Era una competidora, una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, mientras entrenaba incansablemente, perfeccionando sus nuevas habilidades, llegaron a sus oídos susurros, oscuros susurros sobre el verdadero propósito de la escuela. Una noche, mientras practicaba sus formas en la cámara oculta, su corazón se aceleró con inquietud. El aire se sentía espeso, cargado de una energía que le provocaba un hormigueo en la piel. Acababa de completar una secuencia cuando escuchó pasos acercándose. Una voz familiar rompió el silencio. Rin, su aliado más cercano, cuya vibrante piel azul brillaba bajo las tenues luces. «Hola, Qin. Estás mejorando cada día», dijo Rin. Una sonrisa se extendió por su rostro, aunque había un brillo extraño en sus ojos que Qin no podía identificar. «Gracias, pero todavía siento que tengo mucho que aprender», respondió Qin, secándose el sudor de la frente. «¿Has oído algo sobre lo que hacen con los estudiantes después de graduarse?» La expresión de Rin cambió y, por un momento, su sonrisa vaciló. «He oído algunas cosas, pero son solo rumores, ¿verdad?» Ella se encogió de hombros, tratando de descartar las preocupaciones de Qin. «No deberías preocuparte por eso. Solo concéntrate en tu entrenamiento. Estás haciendo cosas increíbles». Qin estudió a su amiga. Había una urgencia en el tono de Rin que se sentía mal. «No puedo deshacerme de este sentimiento. Rin. Algo me siento mal acerca de este lugar». Rin se acercó y bajó la voz. «Prométeme que no te asustarás, ¿vale? Pero he oído hablar a algunos estudiantes mayores. Dicen que esta escuela es en realidad un campo de entrenamiento para un ejército galáctico». El corazón de Qin se hundió.
Las palabras resonaron en su mente como una sentencia de muerte. ¿Un campo de entrenamiento? ¿Para qué? Rin vaciló, resplandeciente, mirando a su alrededor como si las propias paredes tuvieran oídos. Nos entrenan para luchar, para conquistar otros mundos. No se trata solo de artes marciales. Qin. Quieren usar nuestras habilidades para algo mucho más oscuro. Aturdida, Qin dio un paso atrás. El peso de la revelación cayó sobre ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué querrían que lucháramos por ellos? No lo sé, exclamó Rin, alzando la voz. Pero hay que tener cuidado. Eres fuerte, y te querrán para sus planes. No puedes confiar en nadie. Ni siquiera yo. Qin sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quieres decir que ni siquiera confías en mí? No, no es eso. Yo solo. Rin vaciló, sus ojos se desviaron. Tengo miedo, Qin. Eres mi amigo. Pero si descubren que te dije, podrían hacer algo terrible. Entonces tenemos que salir de aquí, dijo Qin con firmeza, una nueva determinación encendiéndose dentro de ella. No podemos dejar que nos utilicen. La expresión de Rin cambió a una de incredulidad. ¿Irse? ¿Sabes siquiera cómo? Tienen guardias por todas partes. Y si intentas escapar, te atraparán. Tienes que ser inteligente al respecto. Qin apretó los puños. No puedo simplemente sentarme y dejar que me usen. Tengo que encontrar una manera. Mientras discutían sus opciones, Qin sintió que una sensación inquietante se apoderaba de su mente. ¿Y si Rin tuviera razón? ¿Y si fueran solo herramientas de un plan más amplio? La emoción de sus recientes victorias comenzó a sentirse contaminada, un mero preludio de un destino siniestro que aún no podía comprender. Al día siguiente, mientras Qin entrenaba, su mente corrió con posibilidades. Practicó más duro que nunca, superando sus límites y canalizando sus miedos en cada movimiento. Pero en lo más profundo de su corazón, sentía una paranoia creciente. ¿Y si alguien la estuviera mirando? ¿Qué pasaría si después de todo no pudiera confiar en Rin? Esa tarde, llamaron a Qin a la oficina del director. Una vasta cámara adornada con relucientes artefactos alienígenas y un aire de autoridad que le puso la piel de gallina. El director, una figura imponente con un rostro nudoso y ojos penetrantes, la miró con una calma inquietante. Qin, dijo con una voz que se deslizó por el aire. Te has hecho un gran nombre. Gracias, respondió Qin. Su voz era firme a pesar de la inquietud que se acumulaba en su estómago. Sin embargo, continuó inclinándose hacia adelante. Hay rumores de tus conversaciones con otros estudiantes. Está haciendo preguntas que podrían generar complicaciones. El corazón de Qin se aceleró. Solo tengo curiosidad sobre nuestro entrenamiento. ¿Para qué nos estamos preparando realmente? La sonrisa del director se amplió, revelando unos dientes afilados. Tú estás destinado a la grandeza, Qin. Nuestra escuela es la base de un nuevo orden y sus talentos servirán para ese propósito. Estamos formando un ejército galáctico, uno que traerá la paz a través de la fuerza. Qin retrocedió ante las implicaciones de sus palabras, sus instintos le gritaban que huyera. ¿Pero es eso cierto? ¿Usar nuestras habilidades para conquistar a otros? El director se enderezó, su mirada penetrante. Conquistar es una palabra fuerte. Simplemente estamos garantizando la estabilidad en un universo caótico. Y tú, querida, eres clave para su éxito. El miedo se retorció en el pecho de Qin, pero se mantuvo firme. No seré parte de esto. Me niego a dejar que me uses. La expresión del director se oscureció y su voz se convirtió en un susurro amenazador. No puedes rechazar lo que ya es tuyo, Qin. Tu potencial no es tuyo para desperdiciarlo. No olvides que tus habilidades fueron despertadas aquí, bajo mi guía. Qin sintió que una ola de temor la invadía. Se dio cuenta de que su vida corría grave peligro. Lo que estaba en juego era más alto que ella. Imaginado, y las intenciones del director eran siniestras. Necesitaba escapar,
pero el miedo a la traición se cernía sobre ella. Al salir de la oficina, el peso de la revelación la oprimía. Tenía que actuar con rapidez, pero la confianza era algo frágil. El pensamiento de la advertencia de Rin hizo eco en su mente. ¿Realmente podría confiar en alguien en este lugar? Decidida a encontrar una salida, Kim comenzó a formular un plan. Necesitaría reunir más información para descubrir las debilidades de las defensas de la escuela, manteniendo ocultas sus verdaderas intenciones. Pero mientras caminaba por los pasillos, los rostros de sus compañeros de estudios se transformaban en máscaras de incertidumbre. ¿En quién podía confiar? El camino por delante era turbio, plagado de peligros y engaños. Sin embargo, en lo más profundo de su interior, el fuego de la rebelión ardía intensamente. Kim ya no era solo una víctima de las circunstancias. Ella era una guerrera que despertaba a su potencial. Y con cada paso que daba, la determinación de luchar contra sus captores se hacía más fuerte. Ella era una guerrera que despertaba a su potencial. En lo más recóndito de su mente, se encendió un destello de esperanza. Encontraría una manera de escapar de esta pesadilla, de reclamar su destino, sin importar el costo. Es posible que la escuela haya intentado convertirla en un arma, pero ella se convertiría en algo mucho más poderoso, una fuerza imparable creada por ella misma. Kim estaba sentada en el rincón poco iluminado de su cámara oculta, con el peso de la traición sobre sus hombros. El brillo parpadeante de los hongos bioluminiscentes proyecta sombras espeluznantes en las paredes, reflejando la agitación dentro de ella. Había confiado en Alex, su aliado más cercano, solo para descubrir que él no era más que un títere del director, un simple peón en un juego que aún no había comprendido del todo. La revelación de que el arte marcial que había practicado diligentemente estaba siendo explotado con un propósito siniestro carcomía su mente, un veneno que retorcía sus pensamientos en nudos de confusión e ira. Mientras caminaba por el pequeño espacio, los dedos de Kim rozaron las desgastadas páginas del antiguo tomo que había sido su guía. Las ilustraciones de movimientos fluidos bailaban en ella. Memoria, cada pose ahora imbuida de un significado más profundo. No solo estaba aprendiendo a luchar, sino que estaba despertando algo profundo en su interior, algo que podía remodelar su realidad. Esos pensamientos le provocaron un escalofrío, una mezcla de miedo y euforia. Kim, necesitas concentrarte, murmuró para sí misma, su voz apenas era más que un susurro. No puedes dejar que esto te derrote. Los ecos de los pasillos de la escuela resonaban en su mente, una cacofonía de risas y burlas que alguna vez la habían llenado de desesperación. Pero ahora esa risa parecía distante, una mera sombra del poder que estaba empezando a sentir dentro de ella. Respiró hondo y se concentró, recordando los movimientos que había practicado incansablemente. Con cada paso, sentía la energía dentro de su búsqueda, un pulso que resonaba con la esencia misma de su ser. Se imaginó al director, la figura alta e imponente con ojos que ardían como brasas. La había subestimado, creyendo que no era más que una chica andrajosa perdida en un mundo de seres grotescos. Pero ella era más que eso. Ella era una persona a tiempo completo. Era una fuerza a tener en cuenta. Ella era una fuerza a tener en cuenta. Ella era una fuerza a tener en cuenta. Ella era una fuerza a tener en cuenta. Kim, ella era una fuerza a tener en cuenta. Ella era una fuerza a tener en cuenta. Kim, ella era una fuerza a tener en cuenta. Kim, ella era una fuerza a tener en cuenta. Kim, ella era una fuerza a tener en cuenta. Kim entró en una zona más amplia de la cámara, con el corazón acelerado por la anticipación. No puedo hacer esto sola, pensó. Los restos de confianza en Aelik aún persisten. Pero sabía que ahora tenía que confiar en sí misma. Realizó el primer movimiento del arte marcial. Su cuerpo fluyó con gracia hacia la postura. La energía era una fuerza a tener en cuenta. Kim, ella era una fuerza a tener en cuenta. Kim entró en un área más amplia de la cámara, con el corazón corriendo con anticipación.
No puedo hacer esto sola, pensó. Los restos de confianza en Aelik aún persisten. Pero sabía que ahora tenía que confiar en sí misma. Realizó el primer movimiento del arte marcial. Su cuerpo fluyó con gracia hacia la postura. La energía dentro de ella respondió, encendiendo un fuego que corrió por sus venas. Podía sentir las vibraciones de la habitación, una energía antigua alineándose con la suya. «Muéstrame lo que puedes hacer», susurró, canalizando sus intenciones en el aire a su alrededor. Con cada empujón y giro, se sentía más en sintonía con el poder que estaba desatando. El aire crepitó y, por un momento, la realidad misma pareció doblegarse a su voluntad. Los susurros de los antiguos maestros resonaban en su mente, instándola a aprovechar su verdadero potencial. Cuando llegó al clímax de su práctica, cerró los ojos, imaginando la confrontación que la esperaba. Las oscuras intenciones del director surgían como una nube de tormenta en el horizonte, pero ella estaba decidida a resistirlas. Es hora de recuperar su vida, de enfrentarse a la encarnación misma de sus miedos. Con una nueva resolución, Qin salió de la cámara, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Los pasillos de la escuela estaban oscuros y siniestros, las paredes palpitaban con vida propia. Recorrió los retorcidos pasillos, con los sentidos agudizados y cada sonido amplificado. El ruido de pies extraños, el zumbido distante de la maquinaria y los murmullos bajos de sus compañeros. Tenía que encontrar al director y enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde. «Qin». Una voz gritó, enviando una sacudida a través de ella. Era Alex. Sus rasgos son una mezcla de preocupación y culpa. «No deberías estar aquí. Es peligroso». «¿Peligroso?». Qin respondió, su voz firme a pesar de la agitación dentro de ella. «Tú eres quien me traicionó, Alex. Ya no puedo confiar en ti. Tengo que detenerlo». Sus ojos se abrieron, un destello de arrepentimiento cruzó su rostro. «No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos. No entiendes de lo que es capaz. Él te destruirá». «O lo destruiré a él», respondió ella, con su determinación inquebrantable. «He aprendido más de lo que puedas imaginar. No dejaré que me use más». Alex vaciló, como si sopesara sus opciones. «Aún eres solo una niña, Qin. No puedes enfrentarte al director sola». «Mírame», declaró, con voz firme. Sin esperar su respuesta, se giró y continuó por el pasillo, con el peso de su decisión recayendo pesadamente sobre sus hombros. Mientras se acercaba a la habitación del director, el aire se volvió espeso por la tensión. Qin podía sentir la energía palpitando a su alrededor, una fuerza tangible que la aterrorizaba y vigorizaba al mismo tiempo. La puerta se alzaba delante, ornamentada e imponente, adornada con símbolos que parecían cambiar. Y se retorció bajo su mirada. Colocó su mano contra la superficie fría, tomándose un momento para ordenar sus pensamientos. «Qin», llamó una voz detrás de ella, y se giró para encontrar a Alex siguiéndola. «Si quieres ayudar, entonces quédate atrás». Puerta abierta, entrando en la cámara que se sentía más como una sala del trono que una oficina. El director estaba en el centro, su forma alienígena irradiaba autoridad y amenaza. Sus ojos se fijaron en los de ella, una sonrisa siniestra curvó sus labios. «Ah, Qin», dijo, su voz suave pero llena de malicia. «Me preguntaba cuándo vendrías. Ha sido toda una sorpresa». «Ya dejé de ser tu sorpresa», replicó ella con voz firme. «Sé lo que estás planeando y estoy aquí para detenerte». El director se rió entre dientes, el sonido resonó en la cámara. «¿Crees que puedes desafiarme? Todavía eres un niño y ejerces poderes que apenas comprendes». «Soy más de lo que crees», respondió Qin, con el corazón acelerado. Podía sentir la energía creciendo dentro de ella. Una fuerza que suplicaba ser desatada. «He aprendido los secretos del antiguo arte marcial. He despertado algo dentro de mí que no puedes controlar». Su expresión cambió y la curiosidad brilló en sus ojos.
¿Despertado? ¿Crees que este insignificante entrenamiento puede oponerse? ¿Mi poder? Qin dio un paso adelante, el aire crepitaba de energía. No se trata solo de entrenar. Es la clave de un poder que puede remodelar la realidad misma. Con esa declaración, ella entró en su posición de lucha, canalizando la energía que la recorría. La diversión del director se desvaneció, reemplazada por una concentración depredadora. Muy bien. Veamos en qué te has convertido realmente. La cámara estalló en el caos cuando Qin se lanzó hacia él, con movimientos fluidos y precisos. Golpeó con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Sus puños crepitaban con energía. La directora intentó contraatacar, pero ella era más rápida y su cuerpo se movía de una manera que apenas había comenzado a dominar. Impresionante, gruñó, bloqueando una serie de sus golpes. Pero todavía no eres rival para mí. Qin sintió que la energía dentro de ella aumentaba mientras ejecutaba una maniobra compleja, su cuerpo girando y girando con gracia. Una luz brillante envolvió su puño mientras se preparaba para el golpe final, aprovechando las antiguas técnicas que había practicado. Esto termina ahora. Con un movimiento rápido, desató su técnica devastadora. Una ola de energía irradia desde su puño y choca contra el director. La fuerza del impacto lo hizo caer hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa cuando la tela misma de la cámara comenzó a temblar y distorsionarse a su alrededor. Qin se quedó de pie, jadeando, mientras la habitación temblaba violentamente, apareciendo grietas en las paredes cuando la energía que ella había desatado interrumpió la esencia misma de la escuela. El director luchó por recuperar el equilibrio. Furia grabada en sus rasgos. Tonto. No entiendes lo que has hecho. Pero Qin sí entendió. En ese momento, sintió el peso de ella. Potencial. La comprensión de que no era simplemente una víctima sino una fuerza que podía remodelar su realidad. Cuando la cámara se derrumbó a su alrededor, sintió una sensación de liberación invadirla. Las cadenas de su pasado rompiéndose en el olvido. Adiós, dijo suavemente, retrocediendo mientras los gritos enfurecidos del director resonaban a través del caos. Las paredes se desmoronó, y con ellos, el control opresivo del imperio de la escuela comenzó a desmoronarse. Qin se giró y salió corriendo de la cámara, con el corazón acelerado por la emoción de la libertad. Afuera, el mundo estaba cambiando, vibrante y vivo de una manera que nunca había experimentado y emergió más fuerte, cambiada para siempre, llevando consigo el conocimiento de que tenía dentro de ella el poder de remodelar no solo su propio destino, sino el de muchos otros. Era enorme y su viaje apenas comenzaba.